Bueno, hola a todos nuevamente. Hoy vamos a analizar el texto de Aguilar Villanueva, Notas para la discusión sobre la crisis del welfare state, que es también llamado el estado de bienestar o el estado benefactor. Los objetivos y las consignas, bueno, de los contenidos, los objetivos: identificar los conceptos de Estado, sistema y régimen político, distinguir las causas del llamado fracaso del Estado, o sea, por qué fracasa este modelo de Estado del welfare state, caracterizar las soluciones propuestas ante la crisis del Estado. Y en cuanto a los contenidos, bueno, concepto de Estado, régimen y sistema, contrastes entre Estado liberal y social, los problemas económicos y sociopolíticos asociados a la crisis del fracaso del Estado, las características de las soluciones propuestas y las reflexiones sobre la crisis-solución. Bueno, vamos a la tercera diapositiva. Conceptos de Estado, régimen político y sistema político. El régimen político es el conjunto articulado de instituciones jurídicas que norman y regulan tanto la distribución y el ejercicio del poder estatal como la lucha por conquistarlo. Es la juridificación normativa universal de las relaciones de poder. Sistema: conjunto articulado de relaciones de poder realmente existentes en una sociedad estatalizada. Se refiere a la institucionalización jurídica de las relaciones de poder. Son las relaciones actuantes en una sociedad determinada, presentes y que se han dado también históricamente. Estado es la conexión orgánica entre régimen y sistema, la soberanía del poder real, social real y la legalización constitucional de esa realidad del poder social soberano. El Estado subraya, desde el punto de vista del sistema, la materialidad del poder, y desde el punto de vista del régimen, la materialidad normativa. Es decir, tiene como dos patas, el régimen y el sistema. En uno alude a lo normativo, a lo jurídico, y en el otro a las relaciones de poder. Bueno, del Estado liberal al Estado social. El Estado liberal, la sociedad dotada de autorregulación y autorrealización, despolitización de lo social, sociedad civil ampliada. Esto quiere decir que la sociedad estaba totalmente emancipada del poder, tenía un Estado gendarme que regulaba pero que no intervenía, una acumulación de producción y de riqueza, una abundancia de recursos y una, digamos, como decíamos, despolitización de la sociedad, que sería una sociedad totalmente emancipada. ¿Qué es lo que determina el paso del Estado liberal al Estado social? Dos grandes acontecimientos históricos. Por un lado, la crisis de Wall Street, es decir, la caída de la bolsa de Wall Street en 1929, que produjo en aquel famoso martes negro un desplome de las bolsas de todo el mundo, con un crack financiero internacional muy importante. Y después la Segunda Guerra Mundial, que la sociedad, sobre todo los países que estuvieron en guerra, pero impactó en todo el mundo, por supuesto, quedaron devastados desde el punto de vista económico y empezaron a mostrar fallas, digamos, o necesidades de un Estado que tuviera una mayor presencia. Bueno, por otro lado, analizamos también el derrumbe de la teoría marxista, en el sentido de que estos intercambios que se daban en el Estado liberal no eran desiguales, era un contrato desigual que se daba en la historia humana moderna. Y por otro lado, las grandes crisis del liberalismo también, como conflictos de clase, como crisis económica y como una incapacidad de la sociedad para poder autorregularse. Entonces, todas estas situaciones y esos dos grandes acontecimientos históricos provocan el traspaso
a una nueva forma de Estado, el Estado social. El Estado social se da como sociedad civil, como Estado ampliado, a diferencia de la sociedad civil ampliada, de la mayor presencia de la sociedad. Acá se da como la sociedad civil es total y absolutamente penetrada, podríamos decir, por el Estado, y se da como Estado ampliado. El Estado social es la organización y administración de las relaciones de producción o de trabajo que están legitimadas por la intervención del Estado. Un Estado que interviene, un Estado que tiene presencia, que es coactivo, que organiza y administra la sociedad. Entonces, en el Estado liberal existía una mera administración mínima cuyos actores eran, por ejemplo, la policía, los militares. En el caso del Estado social, es la organización y administración de la sociedad, en la cual está o se encuentra la administración pública. Entonces, en el Estado liberal vemos la despolitización. En el Estado social, la diferencia entre público y privado. Como el Estado penetra en la sociedad, el Estado interviene, administra, organiza, se da la presencia del Estado en la sociedad a través también de la administración pública y de la separación o la división entre público y privado. Continuamos la crisis del Estado social, crisis de gobernabilidad e indicadores. Estos serían los indicadores que nos permiten visibilizar la crisis del Estado social. Hay un acontecimiento importante que se produce a nivel mundial alrededor de los años 1973, que es la crisis del petróleo, cuando varios países del Golfo Pérsico se niegan a vender petróleo a países occidentales. Entonces esto provoca serios problemas de gobernabilidad y problemas económicos a los países occidentales. Este Estado benefactor, que también se llamaba Estado interventor, Estado planificador, Estado keynesiano, el welfare state, entonces entra en crisis y en crisis también de gobernabilidad. ¿Cuáles son estos indicadores? Bueno, el descenso del PBI, del Producto Bruto Interno, aumento de la inflación, desocupación y aumento de conflictividad. ¿Por qué aumentaba la conflictividad? Porque aumentaban las demandas de prestaciones y subsidios por parte de la sociedad. La sociedad demandaba algo que el Estado estaba incapacitado de responder, o sea, de dar respuestas a esas demandas. Y un desequilibrio de la balanza comercial, lo que implica una crisis entre el Estado y la economía. Clausewitz da un diagnóstico, es decir, no da una solución, después va a presentar las teorías, pero por ahora da un diagnóstico de qué es lo que pasa en relación a este tema de la crisis del Estado. El componente 1 del diagnóstico es la sobrecarga de expectativas a las que el poder del Estado se encuentra expuesto, actuar bajo condiciones de competencias de partidos y grupos de interés. Efectivamente, el Estado compite con un pluralismo de grupos de interés, de asociaciones, de partidos y de los medios de comunicación de masas. O sea, encuentra actores que compiten con él mismo, con su propia intervención. Después, otro de los elementos del diagnóstico es el crecimiento de las expectativas de la sociedad con respecto al Estado. Y después la solicitud de resarcimiento que la sociedad demanda al Estado crece exponencialmente y mucho más rápido que la masa de valores disponibles que tiene el Estado para satisfacer esas demandas. Crisis del Estado social, causas.
Las causas no son el New Deal, que fue la política llevada a cabo por Estados Unidos alrededor de los años 1933, después de la Gran Depresión, que crea el presidente Roosevelt en Estados Unidos. La sobrecarga de demandas es una de las causas de la crisis del Estado y la incapacidad por parte del Estado por falta de recursos y capacidades para responder estas demandas. La extensión de sus funciones en la sociedad y la dificultad para establecer límites del gobierno social del Estado y la necesidad de reducir el gobierno social del Estado. La extensión de su presencia, es decir, el Estado que interviene, como dijimos, en la sociedad, que avanza sobre toda la sociedad, y el Estado es la sociedad civil ampliada. Todo esto genera un crónico y agudo fracaso del Estado benefactor o el welfare state, que genera a su vez crisis de gobernabilidad. Crisis del Estado social, dos grandes líneas de respuesta o teorías. Ante la crisis de gobernabilidad se esbozan dos grandes líneas de respuesta. Una de ellas, la reducción de las demandas y por ende la necesidad de gobierno, son las teorías neoliberales o neoconservadoras las que se agrupan en esta línea, es decir, menos Estado, más mercado, más sociedad. La segunda línea son las que pretenden elevar las estrategias de capacidad de gobierno político. Y ahí Donolo y Fichera elaboran dos variantes, la variante racionalizadora y la variante de izquierda, que estas, tres grandes teorías las vamos a desarrollar en las próximas diapositivas. Teorías neoliberales o conservadoras ubican la crítica a la democracia y la burocracia, o sea, la crítica de las causas del fracaso del Estado. Y la debilidad del Estado lo adjudican a un efecto del Estado mismo, y dicen no hay que buscarlo en el capitalismo, sino en el mismo Estado. Sobrecarga excesiva de desempeño y funciones. Establecen círculos viciosos que serían demanda, prestación, demanda, politización, estatalización, politización. O sea, a mayor demanda, a prestación de una demanda, se produce otra demanda y las demandas se van retroalimentando y el Estado se muestra, que sería el referente inmediato de masas y expectativas, como un Estado que tiene una elefantitis, está sobredimensionado, como un Estado ineficaz y como un Estado que presenta escasez. Politización de la sociedad o la socialización política del Estado. Acá lo que se buscan estas teorías es un reajuste drástico entre economía y Estado y entre lo social y lo civil, o sea, lo social que sería lo civil y lo público. ¿Cuál es la propuesta? Bueno, propuesta a un orden regulado, propuesta a la pacificación, propuesta a la autorregulación, propuesta hacia la capacidad de crecimiento y hacia el progreso hacia un orden regulado. Es decir, regulación, capacidad de crecimiento, pacificación y progreso hacia un orden regulado. Variaciones de Donolo y Fichera, variante racionalizadora. En esta variante es la variante de la planificación tecnocrática centralizada, la consolidación y racionalización del poder ejecutivo y de la propuesta del neocorporativismo o neocorporatismo. En la crisis del Estado lo que se da es una crisis del sistema político-administrativo en su incapacidad de generar consensos. Además, una falta de compatibilidad, agregación e integración con otros actores sociales, partidos políticos, asociaciones, sindicatos y demás actores políticos, y una escasa participación del Estado. A través de este pacto triangular se producen
intercambios recíprocamente ventajosos entre estos actores, sindicatos, partidos, empresariado y Estado, de modo tal que si el sindicato presenta una demanda salarial, a cambio de ella restringe su derecho a huelga, pero no solamente puede plantear una demanda salarial, sino condiciones más favorables laboralmente hablando, por ejemplo, o una participación o cierto grado de utilidad. Al mismo tiempo, de parte del Estado, el Estado concede una mejoría en la asignación salarial a cambio, por ejemplo, de lealtad constitucional o a cambio de que desistan de realizar una huelga. Este es el pacto triangular entre estos actores, sindicatos, partidos, empresariado y Estado, para mejorar la gobernabilidad del Estado. Variaciones de Don Olo y Fichera, variante de izquierda. La izquierda claramente muestra que las causas de la crisis del Estado es la estructura capitalista, es decir, es ese proceso de crecimiento y acumulación capitalista, y que la sociedad capitalista de mercado muestra su incapacidad de integración sistemática y social y por lo tanto también de pacificación. Hay un antagonismo entre trabajo y capital, claramente, como lo desarrolla Marx en su teoría, y se producen crisis irreversibles, crisis fiscales, económicas, de racionalización y de legitimidad. ¿Cuál es la solución propuesta? Mayor presencia del Estado, mayor planificación y democracia, y menos mercado y sociedad civil. La crisis del Estado social, una síntesis de estas dos grandes líneas o teorías que desarrollamos. En las dos posiciones hay un esquema de comprensión y explicación técnica para la crisis del welfare state o Estado benefactor, que se centra en la articulación mercado, democracia, burocracia, o bien, dicho de otra forma, mercado, politización, Estado. Y el esquema tiene como supuesto la imposibilidad real de su articulación. Estos autores dan al término crisis un significado diagnosticador, es decir, hacen como una suerte de diagnóstico. Para las variantes de derecha, entonces, sería más mercado, menos Estado, despolitización. Para las variantes racionalizadoras hoy de izquierda serían más Estado, menos mercado y más politización. De algún modo esta politización implica política y Estado, ¿no? Como decíamos, la estatalización de la sociedad, la presencia del Estado en la sociedad y la intervención. Los círculos viciosos de los cuales ya analizamos, ¿no es cierto? Demanda, prestación, demanda, por ejemplo, son nexos causales que implican una crisis de gobernabilidad siempre y cuando no sean tomados a tiempo. ¿Cuál es la solución para estas dos variantes, o sea, para la racionalizadora y la izquierda? Democracia y planificación. Algunas reflexiones sobre la crisis-solución. Bueno, la existencia de una estructura compleja, de una pluralidad de intereses, de asociaciones, de actores sociales, de organizaciones, problemas que son insolubles si no interviene el Estado, problemas que no solamente se solucionan desde el punto de vista económico, sino que exigen y demandan otro tipo de solución. Un límite a la capacidad de gobierno del Estado y un déficit estructural no superable. Por lo tanto, unido a este déficit de racionalidad y orientación a largo plazo y déficit de consenso e integración, la idea es que el Estado esté constituido por una multiplicidad de actores y no un solo único actor y soberano, a problemas de organización múltiples, a problemas de resolución múltiples, a diversidad de actores, a complejidad de la estructura social,
a limitaciones y déficit de parte de la capacidad del Estado, se requiere una multiplicidad de actores. Entonces, se da esto por la elevada diferenciación, organización e interdependencia de los sistemas de intereses organizados y politizados, a falta de consenso, a falta de racionalidad y orientación a largo plazo, de algún modo más mercado implica más necesidad de gobierno político y no menos Estado. Bueno, con esto hemos finalizado acerca de estas reflexiones sobre el texto de Crisis del Estado. Muchas gracias.